Profesor de el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, doctor de Economía en el MIT, consultor de diversos organismos internacionales, consultor de 10 gobiernos, consultor de 30 bancos centrales. Hoy, cuando estamos en la mitad del gobierno de Michelle Bachelet, quisimos preguntarle cuál es su diagnóstico sobre la economía chilena y cuáles serían sus posibles consejos. Se define como social liberal, ya le vamos a preguntar por qué. Está de acuerdo con legalizar algunas drogas y es el único chileno en ser contratado como jefe del Departamento de Economía de la OCDE en París. Ahí estaba cuando recibió la noticia más triste de su vida. Hoy conversamos con Klaus Schmidt-Hebel aquí en la Universidad Católica de Chile. Es el profesor Klaus Schmidt-Hebel, que nos recibe aquí en el Instituto de Economía de la Universidad Católica, y a quien le quiero dar las gracias por su tiempo y su disposición a conversar con CNN Íntimo. Encantado, Matilde, y bienvenida tú y tus colegas acá a la Católica. Muchísimas gracias, Klaus. Bueno, partamos por la economía, porque hace un par de semanas el ministro Nicolás Izaguirre, en un encuentro en Icare, dijo que la obra gruesa de este gobierno estaba terminada, que faltaban los detalles, que la tarea era consolidar. Yo quiero preguntarte cómo calificas esta obra gruesa. Es una obra gruesa de un edificio mal diseñado, sin calculista estructuralista, de un diseño poco armónico y que no va a resistir mayores terremotos. Se va a caer. Y así como el ministro Izaguirre, a quien en lo personal aprecio muchísimo, lo calificó como la obra gruesa de una obra que va a permanecer, yo creo que es una obra gruesa tan mala de que va a llevar a que las dos candidaturas presidenciales que yo espero que compitan entre ellas a fin del 2017, y uno de ellos va a ser presidente de Chile, los dos son los dos expresidentes de Chile. Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Tal cual. Van a tener como sus reformas emblemáticas, cada uno desde perspectivas y posiciones distintas, una reforma tributaria, una reforma educacional, una reforma laboral y, bueno, quizás también una reforma constitucional. Ahora, a partir de este diagnóstico, ¿cuáles son los efectos que tú ves que han provocado estas reformas de Michelle Bachelet en estos 2 años que lleva gobernando? Los efectos son palpables y medibles y visibles y se reflejan fundamentalmente en la caída del crecimiento de Chile, desde un crecimiento promedio o de tendencia, Matilde, que era en torno al 4,5%, a un crecimiento que se pronostica que ha sido de 2% en los últimos 2 años, 14 y 15, y se pronostica que va a estar en 1,5% de este año y quizás esa cifra año 2017. Uno podría pensar, bueno, esto por una situación cíclica, que las condiciones internacionales son tan malas, se ha derrumbado tanto el precio del cobre, está la volatilidad internacional en los mercados financieros internacionales, de que eso afecta mucho a Chile y por tanto estamos en una situación cíclicamente, que significa temporariamente deprimida, y después vamos a volver al 4,5%. Y más, para recuperar este tiempo perdido, este hoyo, ¿no es cierto? Pero si uno ve las cifras de empleo, por ejemplo, que también son cifras duras, hoy día estamos en un pleno empleo. La tasa de desempleo en Chile es 5,8% a nivel nacional, lo que es una gran noticia para los chilenos. Significa que hay solo 5,8% de cada 100 personas buscando trabajo que está buscando trabajo activamente. Hay 94,2% que están empleados, tienen pega. Ahora, ¿esto cómo se...? Y esto significa, déjame terminar con la idea, Matilde, esto tiene una implicancia importante, porque significa que en materia de empleo estamos en empleo. Por tanto, no podemos tener una brecha muy grande entre el producto efectivo y el producto potencial más alto.
Y por tanto esto, como lo dijo un analista muy importante de la plaza, sugiere que el crecimiento en Chile en tendencia está convergiendo para abajo, al 2%, por ejemplo. Y ahora, esta es una cifra tan radicalmente mala cuando las proyecciones para América Latina en general es una proyección de acuerdo a la CEPAL negativa. Chile está en este rango del 1,25 y 2,25. Es sustancialmente mala y en esos términos, en términos porcentuales, ¿qué porcentaje se lo podemos atribuir a la crisis internacional, a la baja del precio de los commodities y al tema interno, que ya podríamos ver cuáles son los factores? Te respondo a tus dos preguntas. Uno, América Latina. América Latina en promedio lo hace mucho peor que nosotros, pero está fuertemente influenciado por 3 países que lo han hecho realmente pésimo y que están en plena crisis, 2 de ellos, Venezuela y Brasil, en recesión profunda. Argentina en recesión no tan profunda y en recuperación con un gobierno mejor encaminado desde diciembre del año pasado, el gobierno de Macri, que probablemente implique que salga recesión bien pronto Argentina. Ahora, Argentina, Brasil y Venezuela pesan muchísimo. ¿Nosotros lo estamos haciendo peor que ellos 3? No, lo estamos haciendo mejor o no tan mal como ellos. Pero por tanto, nuestra comparación no es América Latina, nuestra comparación es el resto del mundo. Y el resto del mundo está creciendo al 3% este año. Estados Unidos quizás al 2%. Los otros países emergentes de África y de Asia al 4%. Bueno, incluso Perú crece al doble que nosotros. México crece más de nosotros en la Alianza del Pacífico. Colombia crece más que nosotros. Entonces, ahora vamos a tu segunda pregunta. ¿Cuánto de la caída del crecimiento es autoinfligido? ¿Y cuánto es condiciones externas? Nadie lo sabe, yo tampoco. Lo único que creemos muchos economistas en este país, yo incluido, es que es mayoritariamente a consecuencia de las malas reformas estructurales. Todas estas reformas se podrían haber hecho bien. Chile necesitaba una reforma de educación muy profunda. Chile necesitaba una reforma tributaria muy profunda y recaudadora también. Pero los instrumentos que se eligieron para eso, la forma que se hizo, también es una reforma laboral en Chile muy profunda, pero la forma que se hizo nos asegura que es la causa principal, esas 3 reformas combinadas, es la causa principal de la caída del crecimiento del 4,5% de tendencia al 1,5 o 2% quizás en tendencia que estamos nosotros creciendo este año, el próximo, el pasado y el anterior también. Usted dijo, tú dijiste en un minuto, ojalá Rodrigo Valdés, cuando llegó al Ministerio de Hacienda, arregle esta obra de adolescentes en reforma tributaria. ¿Por qué fue una obra de adolescentes y qué es lo que ha podido hacer Rodrigo Valdés? La reforma tributaria trató de reinventar la rueda sin darse cuenta que había 239 ruedas rodando en el resto del mundo, que son otros 239 países y territorios dependientes que hay en el mundo. Y inventó conceptos como renta atribuida, que no lo tiene ningún país del mundo. Y Arenas y 3 personas cuyos apellidos no recuerdo, ¿no es cierto?, le sugirieron que la reforma atribuida tenía que ser el sistema de renta de primera categoría, van a decir, de empresas dominantes. Después se dieron cuenta que era impracticable, no se podía hacer y como yo subrayé muy positivamente, efectivamente Rodrigo Valdés echó pie atrás a través de la reforma de la reforma. ¿Fue suficiente esa reforma? Fue totalmente insuficiente, porque la estructura tributaria del actual sistema tributario implica distorsiones mayúsculas. Déjame darte un ejemplo. Si una persona tiene 50 millones de pesos ahorrados durante muchos años y lo ahorra en alguno de los instrumentos que van a ser favorecidos por el Estado de renta fija en un banco, paga 0 impuestos. Sea rico, pobre, pobre no va a ser si tiene 50 millones, pero va a ser, sea de alto ingreso, mediano ingreso, tiene 50 millones de pesos ahorrados y lo coloca en un banco, va a pagar 0% de interés sobre esos 52 millones de pesos. Si lo colocan acciones, o si, peor, tan castigado como las acciones, si arma un negocio propio, si arrienda un local, le pone un par de maquinarias, ¿no es cierto?, empieza a producir algo, un emprendimiento personal, y contrata a 3 trabajadores, va a tener que pagar un impuesto de 44,5%. Así como se castiga el actual sistema tributario, como castiga el emprendimiento, el tomar riesgo, la empresa propia,
y beneficia, ¿no es cierto?, el rentismo, que significa colocar los mismos 52 millones en vez de una empresa propia, colocarlos en un banco. Okay. Eso y docenas de ejemplos te podría dar, Matilde, de por qué esto es una mala reforma tributaria que nos dejó con un pésimo sistema tributario y que tiene un impacto muy negativo, por tanto, sobre la inversión en empresas. Bueno, hoy día efectivamente sale en el diario que la recaudación durante el 2015 creció en un 12,2%. Por este ajuste al IVA y a la renta. Este año se supone que se va a recaudar más. Se logró el primer objetivo, que era aumentar la recaudación, pero logra el segundo objetivo que tenía, que era mejorar la distribución del ingreso y terminar con desigualdades. No existe ningún estudio serio de ningún aspecto de la reforma tributaria. Uno de los aspectos, una de las falencias importantes de todas las reformas importantes y también la secundaria de este gobierno, y de muchos gobiernos anteriores también, pero este gobierno, como empuja reformas muy importantes, tenía una responsabilidad importante en encargar estudios, hacer estudios, compartirlos, llevarlos al Congreso, decirle, mire, señor congresista, este es el efecto sobre desigualdad, este es el efecto sobre crecimiento, positivo, negativo, pero este es el efecto que estimamos que va a tener esta reforma tributaria, esta reforma educacional, y nada de eso este gobierno ha hecho. No hay ni un solo estudio. Sacaron, después de pasar la reforma tributaria, un estudio muy mal definido y peor ejecutado del Banco Mundial, que se centraba en un aspecto de la primera reforma tributaria, y eso tiene en la página web del Ministerio de Hacienda. Dice, mira, acá está el efecto, pero eso era suponiendo que toda la empresa seguía en renta atribuida, cosa que luego el mismo Valdés corrigió. Entonces ese estudio no sirve para nada. Como consultor, que lo ha sido de más de 10 países y los bancos centrales, ¿cuáles serían tus recomendaciones en este escenario que tenemos hoy? 5 cosas, pero esto es política ficción. Porque el ministro de Hacienda ya ha demostrado de que no va a hacer alguna de estas cosas. Número 1, reformar la ley laboral que todavía no lleva su rúbrica. ¿A la luz de qué? A la luz de destacadísimos economistas de la nueva mayoría, como Dante Contreras, Eduardo Engel, Alejandra Misala, Andrea Repeto, que critican solo un aspecto de los 5 aspectos criticados de la ley laboral, un aspecto como particularmente dañino, que es la prohibición del reemplazo interno en el caso de huelga. Con lo cual, como ellos dicen en su carta, sus varias cartas a los medios, Chile se coloca en el único país del mundo que no permite a un empresario que reemplace internamente con los trabajadores al menos algunas funciones de las personas que están en el huelga. Eso destruye la empresa si la huelga se hace en un momento clave de exportación, ¿no es cierto? Quiebra la empresa. Ahora, está bien, un trabajador no va a matar a su propia fuente de trabajo, pero va a tratar de llegar a los límites, con lo cual inhibe la inversión, lo que estamos viviendo hoy día en Chile. La inversión colapsa por la combinación de reforma tributaria y reforma laboral. Entonces, primera recomendación, reformular la ley laboral. No lo va a hacer el ministro Valdés, por eso es política ficción. Segundo, reformular de verdad la pésima estructura tributaria que en parte era heredada del sistema anterior y en buena parte empeorada por la reforma tributaria actual. ¿Por qué? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Perdón? ¿Qué hubieras hecho tú en la reforma tributaria? Lo propuse formalmente como única persona en este país. Yo propuse una reforma detalladísima, ante medios la expuse, prensa, televisión, el Congreso, fui llamado 2 veces al Senado, a la Cámara de Diputados, a proponer una reforma que recaudaba un 10% más que Arena. Arena quiere recaudar un 3,03% más del PIB, yo propuse una reforma que recaudaría un 3,3% del PIB. Mucho más recaudadora, 10% más. Pero con una combinación de instrumentos muy distintas, mucho mejor para el crecimiento, o menos dañino para el crecimiento, y mucho mejor para la igualdad. La igualdad horizontal, se trata igual a personas que tienen los mismos 52 millones de pesos, independientemente de que ahorren en renta fija o en renta variable, y mayor igualdad también vertical, se trata mejor de los pobres en relación a los ricos. Esa la propuse yo. Y la tercera cosa que le propondría a Valdés es que no acepte hacer reforma importante por glosa presupuestaria. Es una cosa inaceptable en un país civilizado, democrático y que pretende ser desarrollado algún día. Por el tema de la educación. Cuarto, que sincere... Bueno, pero que no lo haga. Si la mayoría del Congreso la tiene el gobierno, entonces que proponga buenos proyectos de ley que la mayoría de sus congresistas estaría dispuesto a firmarlo. Cuarto, sinceramiento presupuestario a concho. Aplaudo al ministro Valdés
que es un gran economista. Lo aplaudo por dar uno de los dos pasos en el sinceramiento presupuestario, anunciando el 1 de marzo de que haría un ajuste a la luz de una corrección hacia la baja del precio del cobre de 2,98 a 2,56, el precio del cobre de largo plazo, ¿no es cierto? Pero le faltó hacer el segundo y más importante ajuste, que es el ajuste al crecimiento potencial, el 3,6, estamos lejos, Chile no crece potencialmente el 3,6, mucho menos, y ese ajuste le faltó, pero bueno, sí él dijo implicaba... que no descartaba un segundo ajuste. Bueno, pero que lo haga rápido, si el año fiscal se nos está acabando, el año calendario también, entonces, además que la cosa hay que pasar por el Congreso, se demora semana, entonces eso le faltó. Entonces, que haga un segundo ajuste y pronto, y finalmente, una cosa bien técnica, que no muchas personas tienen conciencia de la importancia de esto, hoy día existe un Consejo Fiscal Embrionario, asesor, que lo inició el ministro Larraín, exministro de Hacienda. Sí. Hoy día sesiona, le ayuda al ministro de Hacienda, transformar ese, a través de un proyecto de ley, en un consejo fiscal autónomo o independiente pleno, como lo tienen un montón de países desarrollados del mundo. Ahora, Klaus, ¿tú crees que el ministro de Hacienda no ha podido hacer esto o no ha querido hacer esto por razones de convencimiento personal o porque está en un gobierno que tiene otra mirada? No lo sé, Matilde. Lo único que sé, porque no me puedo meter en la mente del ministro Valdés, he tenido algunas conversaciones con él, pero eso no lo sé, no soy capaz de evaluarlo. Pero sí fui testigo de una reunión que tuvo para discutir el presupuesto de este año en Teatino 120 con 6 economistas de la plaza de posiciones distintas. Estuve presente en eso. Al final de esa reunión, cuando discutimos el presupuesto, le dijo un ex ministro del Trabajo del gobierno de concertación de los años 90, le dijo: señor ministro, usted no se juega el futuro de Chile con el presupuesto, usted se juega el futuro de Chile y su reputación profesional si es que pasa el proyecto de reforma laboral de su gobierno tal cual como está o si lo reformula alternativamente en forma bastante radical. En eso usted se juega el futuro de Chile y su reputación personal. Le dijo el ex ministro del Trabajo al ministro de Hacienda, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces, el test ácido es colocar su firma, el proyecto de ley cuando pase a ser ley, ¿no es cierto? La nueva reforma laboral. Klaus, bueno, este año ha sido definido como el año de la productividad, ya está esta comisión que preside Josep Ramos, que sacó un par de medidas. Queremos conversar contigo a continuación, pero tenemos que hacer una pausa aquí en CNN Íntimo porque ya se nos fue rápidamente esta primera parte. También queremos conversar qué significa ser social liberal, porque me quedo dando vuelta este social liberal que por una parte tiene ideas como las que estamos viendo en lo económico, pero que también es partidario, por ejemplo, de legalizar la marihuana. Hizo dupla con el expresidente Lagos hace un par de años para efectivamente poder legalizar y avanzar en eso. Le queremos preguntar por qué y tenemos muchos otros temas, así que hacemos una pausa y seguimos aquí en CNN Íntimo junto a Klaus Schmidt-Hebel. Gracias. Gracias, Matilde. Esto es CNN Íntimo, estamos en el Instituto de Economía de la Universidad Católica junto al economista Klaus Schmidt-Hebel. Estamos hablando de la economía del país en este 2016, un 2016 que se ha definido como el año de la productividad, que tiene una comisión de productividad que está presidida por el economista Josep Ramos y que acaba de plantear 22 medidas para aumentar esta productividad que se ve tan necesaria, Klaus.
¿Cómo calificas estas medidas? Primero la iniciativa, la aplaudo. Encuentro buenísimo que el gobierno, que por 2 años no habló nada de productividad ni de crecimiento, ahora declare que este es el año de productividad. Aplausos para la presidenta Bachelet, para su ministro de Economía y Hacienda y para la formación de la comisión. Ha habido 2 paquetes en realidad. El paquete de Hacienda y Economía, que anunciaron 21 propuestas, y el paquete de la Comisión Nacional, que una semana más tarde, hace una semana atrás, la Comisión Ramos anunció otras 22. Suman 43. Creo que es muy importante generar una agenda, y aplaudo a su vez 2 cosas a la Comisión Ramos en particular, las 22 propuestas. La mitad de ellas son cut and paste, copiado y pegado, de propuestas de gobiernos previos. Y lo dicen a todo honra y lo reconocen. Dicen, miren, nosotros no venimos a reinventar la rueda. Acá se han propuesto cosas interesantes, desde el gobierno Lago en adelante, pasando por Bachelet 1 y Piñera. No se hicieron y hacemos nuestras 11, aproximadamente 11 esas propuestas previas, y le agregamos otras 11 a nuestra cosecha. Así que, bien, vamos en la dirección correcta. Claro, pero dentro de estas medidas hay algunas, por ejemplo, que dicen fomentar el empleo, el capital humano, facilitar el empleo estudiantil, una política migratoria de atracción de capital humano. Cuando tenemos una reforma laboral que básicamente se centra en el tema sindical, ¿cómo se puede arreglar esto? ¿Vía qué? ¿Vía leyes? A ver, tú has dado el clavo, Matilde. Estas propuestas, algunas son específicas y otras son genéricas de buenas intenciones. Más aún, son genéricas y de buenas intenciones como el capital humano, que tiende a, de alguna forma, es un intento, al nivel de buenas intenciones, sin un instrumento específico, de quizás arreglar las consecuencias negativas de otras reformas. Incluso, si uno dice, ¿qué impacto tiene este paquete? 43 reformas anunciadas en las últimas 2 semanas sobre la productividad, el empleo, la inversión, el crecimiento de Chile, en comparación con el impacto negativo que tiene la reforma tributaria y la reforma laboral aprobada. Yo diría que si la reforma laboral y tributaria tiene un impacto negativo de 10, es decir, caemos 10, estas 43 reformas, si el país las pasara, el gobierno las pasara, tendría un impacto positivo de 1 y quedaríamos con un neto de menos 9. Bueno, hay trabajo que hacer ahí en ese sentido. Ahora, una cosa es la incertidumbre, todas estas reformas en conjunto, como tú lo has definido, pero otro tema también es el desencanto y la falta de transparencia en que la gente ha perdido la confianza en las instituciones, ha perdido la confianza en el empresariado. Dentro de esta pérdida de confianza, ¿cuánta responsabilidad han tenido los economistas, los empresarios más bien? Esta es una escuela que forma muchos economistas. ¿Cómo se inculca a los empresarios la ética empresarial? Hacemos lo que podemos y sin ¿Ya? duda no lo hicimos muy bien y tenemos que hacer más que eso. Entonces, en la formación de pregrado y también en la formación de los magíster y los MBA de posgrado, hay cursos de ética empresarial en esta universidad, en todas las universidades, y posiblemente estemos algo al debe. ¿Y qué Ahora, falló? si uno ¿Falló forma el interés humano, la ambición, la codicia? la ambición, el egoísmo, la codicia, sin duda que son las características que están detrás de los esquemas piramidales de una AC Inversions, de un señor Alberto Chang en Arcano Onyx, están detrás de los casos de colusión, que involucran grandes grupos empresariales, están detrás de los casos de colusión en un montón de sectores distintos, Porque la colusión el mata la regla financiamiento número informal 1. o ilegal de la política. Acá hay fallas por muchos lados y en ese sentido yo veo, a ver, como país, yo creo que hemos aprendido de que acá ha habido escándalos y malas prácticas y muy mal gobierno corporativo en corporaciones privadas, algunas muy emblemáticas, en grupos privados, en la política misma, en el gobierno, en el Congreso, en personas individualmente muy cercanas a la presidenta, ¿no es cierto?
Y eso ha llevado a lo que tú dices, este fenómeno de desilusión y de rechazo de la política. Creo que eso es negativo. Chile, como toda democracia, requiere fortalecer y mejorar la política. Si eso pasa por una crisis en la cual hemos descubierto que el comportamiento de políticos y empresarios, y lo que de alguna forma los relaciona, que el financiamiento ha sido turbio, ilegal, inmoral, hay que corregirlo. Ahora, hay que corregirlo a través de mejores leyes y mejores prácticas regulatorias y fiscalizadoras. Klaus, cuando en la colusión del papel se hace el cálculo de que lo que ganaron los empresarios equivale a un portonazo a cada uno de los chilenos. Esa es una cifra muy alta. Eso es ganancia para estos empresarios. Y luego el obispo Goich, en otro ámbito, plantea un sueldo ético de 400.000 pesos. Cuando una persona común ve lo que ganan en una colusión como esa y ve que su sueldo no alcanza los 250.000 pesos y se plantea que 400 terminaría con destruir casi el empleo, ¿cómo se lo podemos explicar? Lo que creo que corresponde explicar de que son cosas distintas y son instrumentos distintos. Nosotros queremos un país, yo creo que la gran mayoría de los chilenos queremos un país más igualitario, con mejor igualdad de oportunidades y con mejor igualdad de resultados a su vez. Queremos un país donde se derrote la pobreza y queremos un país que en forma conjunta también siga una senda de desarrollo intensa, que no se estanque. Para lograr eso tenemos que corregir las fallas más brutales que yo creo que han salido en la opinión pública gracias al trabajo de los medios, que tú representas, Matilde, en este caso, en esta entrevista, gracias al trabajo también de fiscales, gracias al trabajo de soplones, que han soplado muy bien y han sido incentivados en parte por esta ley de delación, ¿no es cierto? Y esto significa, básicamente, número uno, tomar conciencia lo mal que están las cosas en el ámbito corporativo privado, el ámbito público, el ámbito político. Y hacer las cosas mejor. Yo creo que déjeme ilustrar con una nota de optimismo y de subrayando una reacción muy rápida del gobierno frente a los casos de corrupción política y corrupción a nivel empresarial, que fue la formación por la presidenta Bachelet de la Comisión Engel. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que propone y propuso y lo que pasó en las leyes correspondientes que están pasando ahora, ¿no es cierto?, las leyes de financiamiento de la política, las leyes de mayor control, de transparencia de los partidos, transparencia del gobierno cooperativo, ¿no es cierto? Pero estoy de acuerdo con el 85% de lo que en forma rapidísima Eduardo Engel y sus colegas elaboraron y propusieron al país y en forma rápida el gobierno está pasando las leyes correspondientes. Lo aplaudo. Este es un país que no solamente está en un estado de shock y por tanto duda de todo su establishment corporativo, político, empresarial, la iglesia, sino que también de a poquitito reacciona y pasa leyes para mejorar las cosas en el futuro. Y eso me llena de optimismo, eso me parece que es una muy buena señal y este gobierno la ha hecho suya y ha apoyado, ¿no es cierto?, esto. En esa dirección deberíamos ir mucho más intensamente y trabajar para que a partir de esta crisis de confianza de la política y de los negocios mejoremos nuestras prácticas en los distintos niveles a través de mejoras leyes y mejor comportamiento. Volviendo a tu pregunta original, Matilde, ¿qué pueden hacer las escuelas de administración, de negocio, de economía del país? Podemos aportar un grano de arena. Y el grano de arena consiste en, sí, reforzar nuestro curso de ética, hacer talleres de ética, donde uno vea casos prácticos de colusión corporativa y política de la historia muy reciente y más lejana chilena, y cómo esto, ¿no es cierto?, tiene que irse resolviendo y encarando con mayor transparencia. Klaus, ¿y cómo llegamos a los 400.000 pesos de sueldo ético? Yo creo que es muy importante diferenciar el sueldo ético o el ingreso ético, como lo llamaba el gobierno anterior, del salario mínimo que se gana con el trabajo. Si uno sube el salario mínimo, quiero extremar el argumento, a 1.000.000 de pesos, sabemos que el nivel de bienestar que lograrían todos los trabajadores que ganan menos de 1.000.000 sería mucho mayor.
en la medida que conserven su pega con 1 millón de pesos. Pero automáticamente, de un punto de vista de sentido común, sabemos que muchos chilenos van a perder la pega. No todos van a lograr a mantener su pega por 1 millón de pesos. Muchos van a perder su pega y por tanto van a estar desempleados. Entonces es el famoso beneficio para los que conservan y el costo para los que pierden su pega, que van a tener que autoemplearse, buscar una pega informal, vender helado artesanal en la calle o lo que sea, o ir al campo de vuelta, desde el norte donde perdieron su pega de minero, donde ganaban 600.000 pesos, la mina cierra, no puede pagar 1 millón. Lo mismo pasa a un nivel menos intenso si tú subes a 400.000. ¿Cuál es la fórmula para evitar eso? Separar el sueldo ético, el ingreso ético de una familia del sueldo o el salario que gana el trabajador de cada uno de los miembros de la familia, si son adultos, la mamá, el papá, o solo el papá, o solo entre la mamá, ¿no es cierto? Separarlo eso. Y por tanto complementar el sueldo, el salario, con un ingreso adicional para que lleguen a un ingreso familiar, ojalá de 400.000 pesos. Eso no destruye empleo, eso le asegura a los trabajadores que hoy llegan al mínimo o algo por encima del mínimo, ojalá, pero menos de 400.000 pesos, que sigan ganando menos de 400.000 pesos, pero sea complementado con un subsidio familiar. ¿Eso se parece a esta definición de social liberal que tú Eso me se planteaste parece a la al social principio? liberal, sin ninguna duda. Y en este social liberal yo te quería llevar al tema de la dupla que tú hiciste con el expresidente Ricardo Lagos en el tema de la legalización, porque no era despenalización, sino que era legalización de ciertas drogas como la marihuana, no sé hasta dónde te planteas llegar. ¿Por qué esa postura, Klaus? Efectivamente, yo tuve el honor de compartir la mesa y además la postura que nosotros presentamos en esa mesa en un debate público en inglés realizado en Chile con otras 2 personas que se oponen a la legalización, el expresidente Ricardo Lagos Escobar y yo, a favor de la legalización gradual de muchas drogas, no de todas, y internacionalmente coordinada con el resto del mundo. Chile no puede ir solo acá. ¿Y eso parte de qué diagnóstico? El diagnóstico es de que la así llamada guerra a las drogas, declarada por el presidente Nixon en el año 69 y aceptada por todo el mundo después, a través de las Naciones Unidas, esa guerra está perdida. Las drogas son ilegales en Nicaragua, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en todo el mundo. Desde la marihuana, que se está legalizando gradualmente en distintos países, pero las drogas más duras están todas prohibidas. Resultado, el precio es altísimo, enorme incentivo para producir, para traficar y para generar delincuencia, no solamente en el tráfico, sino que delincuencia aledaña al tráfico mismo. Con eso se mata el negocio. Con eso se mata el negocio legal. Estados Unidos pero se puede, impuso... claro, el que comercia hoy marihuana, no lo sé si también hablaban de legalizar cocaína, pero pueden ir ampliando el tema de cuáles son las drogas Con y ir el extremando. presidente Lagos íbamos más allá de la marihuana, hay una serie de otras drogas y ahí no somos nosotros los llamados a opinar y a decidir esto, sino que son médicos y comisiones médicos. Hay drogas que son menos dañinas que el tabaco y el alcohol, piense por ejemplo en el LSD, menos dañino que el tabaco y el alcohol, según grandes estudios científicos médicos publicados internacionalmente que clasifican a todas las drogas en su daño. El tabaco y el alcohol está al medio en cuanto a daño físico, psicológico sobre quienes son adictos o consumen irregularmente. Más abajo está la marihuana y el LSD, por ejemplo. Bien arriba, muy dañino, es la heroína, el crack y la pasta base, que hay que prohibirla siempre y reprimirla. Pero así como se prohíbe el alcohol al 100%, no podemos ir a una botillería a comprarnos un pisco de grado 90%, no existe. ¿Por qué? Porque está prohibido. Todo alcohol puede tener una máxima graduación de 70 grados o 70% de alcohol. 71 se prohíbe. Y así como eventualmente, lo estoy planteando como hipótesis, no soy médico, se podría legalizar la cocaína, crack y pasta base y otros derivados de la cocaína hay que prohibirlo y reprimirlo para siempre, porque matan neuronas cerebrales en forma casi instantánea. Bueno, si los 2 candidatos que usted dice que se van a presentar, que tú dices que se van a presentar a la presidencia en las próximas elecciones son Lagos y Piñera, seguramente este tema va a estar muy en discusión y vamos a recordar esta conversación. Mientras tenemos que hacer la última pausa aquí en CNN Íntimo y te quería llevar a otra parte, te quería llevar a París.
Tú fuiste elegido como el economista jefe de la OCDE de entre 100 economistas que estaban postulando o más de 100. Quedaste tú, fuiste el primer chileno en llegar a un cargo de esa categoría en una institución de esa categoría. Fue en septiembre del 2008. Tienes muy buena memoria, mejor que la mía casi. El 4 de noviembre recibiste una llamada que claramente le cambia la vida a cualquiera. Te decían que tu hijo estaba agonizando en la posta central y en París, ahí en la OCDE, viviste la muerte de tu hijo. ¿Cómo te cambió eso? ¿Cómo cambia la vida de una persona? ¿Cómo cambia la vida de una familia? Es lo que quiero que sigamos conversando y que vayamos a recorrer esta universidad donde estudió este hijo, donde estudió Diego. Así que te dejo la pregunta planteada para que vayas haciendo el recuerdo y poniéndote tal vez en un momento que uno quisiera olvidar para siempre, pero que a veces es bueno recordar para que le sirva a otros. Así que, Klaus, te invito a que nos paremos de aquí y que vayamos a recorrer también la universidad para hacer estos recuerdos. Bien. Hacemos una pausa aquí en CNN Íntimo y ya regresamos. Estamos con Klaus Schmidt-Hebel y ya viene la última parte. Siga junto a nosotros. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto al economista Klaus Schmidt-Hebel. Estamos en la sede del Instituto de Economía de la Universidad Católica en el campus San Joaquín y veníamos de hablar de un tema, Klaus, que es doloroso. Yo te decía, justamente cuando había sido seleccionado de entre 100 economistas para ser jefe en la OCDE, a los 3 meses te llega una llamada por teléfono que cambia la vida y que te anuncia primero que Diego está agonizando, tu hijo, y la segunda llamada es para decirte que había muerto. ¿Cómo cambió ese momento tu vida de ahí en adelante? Han pasado 7 años. Como en toda familia donde se pierde un hijo, nos cambió a todos la vida radicalmente y para siempre. Fue una bomba atómica que explotó en nuestra casa. París y Santiago, donde estaba mi señora y mis otros 2 hijos, eran como el equivalente a nivel de nuestra familia de Hiroshima y Nagasaki del 45. Uno pasa primero por un estado de shock, de no creerlo, de amanecer las mañanas reviviendo la toma conciencia de la muerte del hijo mayor amado por todos, por sus hermanos, por su madre, por su padre, sus amigos, compañeros. Después vino el funeral, después del estado de shock, el estado de duelo profundo. El estado de duelo profundo, quizás una fase actual que es como de dolor más resignado y más tranquilo, pero dolor cotidiano, especialmente para su madre, para mi mujer Greta, a quien admiro enormemente porque enfrenta esta pérdida máxima de toda mujer, que es perder a un hijo. ¿Te cuesta hablar de Diego o te gusta hablar de Diego? No me cuesta ni me gusta, lo aprecio cuando alguien como tú, Matilde, en una entrevista, o una mujer en la calle se nos acerca y nos pregunta: señora Greta, ¿cómo está Klaus? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está usted?
7 años después. Y le cuento básicamente lo que te acabo de contar a ti, Matilde, de cómo estamos. Ahora la vida, en mi opinión, y la de muchos, es una serie de eventos y vivencias, algunas de felicidad y otras de profundo dolor. Y yo creo que a través del dolor la vida nos da una oportunidad, especialmente a través de eventos de dolor inmensos como son estos, indescriptibles, te da una oportunidad para crecer. Y quizás a nosotros como familia, como pareja, también la muerte de Diego nos da la oportunidad para crecer como personas, como energías, como almas, para enfrentar así mejor una encarnación futura. ¿Tú no eres católico? Yo no soy católico, yo soy muy cercano al budismo tibetano en particular. Ahora, para los que no saben la historia, Diego fue asesinado por un sicario que encargó una mujer que se llama María del Pilar Pérez, quien fue condenada por la Corte Suprema a presidio perpetuo. Tiene una palabra, calificado, por el cual ella no puede optar beneficios hasta muchísimos cumplir años. Su pena completa de 83 años, producto de 40 años de condena al asesinato de 2 hombres, su primer marido y su pareja, otros 40 años el asesinato de Diego y otros 3 años el intento de asesinato con sus propias manos de su nuera. Bueno, en esas condiciones murió Diego, murió por 2 balas y un arma blanca de este sicario, José Ruz. Murió tratando de salvar a su novia también, protegiéndola, a Belén. ¿Ustedes siguen teniendo contacto con Belén? Sí, por supuesto. ¿Belén pudo rehacer su vida? Yo creo que sí. Creo que la tarea para todos los que pasan, como yo ya dije, por eventos de dolor inmenso, indescriptible, es rehacer de alguna forma sus vidas, crecer a través del dolor, ser mejores personas. Ahora ustedes como familia, ¿quedaron conformes con la resolución de la justicia, con este presidio perpetuo para Pilar? A ver, esta mujer, también llamada popularmente la Quintrala, es una psicópata completamente normal y por tanto imputable, que mereció en esta vida por una justicia que hizo muy bien su trabajo, debido al trabajo sin igual, excelente, profesional y humano del fiscal Carlos Gajardo, a quien yo admiro, y de muchos colaboradores, abogados, defensores nuestros, terceras personas, ¿no es cierto?, hizo justicia. Se hizo justicia de acuerdo a la ley chilena. La prueba era abrumadora en contra de los 2 asesinos, ¿no es cierto?, que mostraban no solamente este asesinato, sino que ellos fueron condenados, como ya dije, por otros 2 asesinatos y el intento de asesinato de una 4ª persona. Tu pregunta, Matilde, si nosotros quedamos contentos, no. Uno no puede quedar contento. Satisfecho más bien. Ni satisfechos tampoco. Algo más tranquilos, porque sabemos que esta mujer y este hombre, que son la dupla de homicidas seriales más importantes de los años 2000 o desde el año 2000, desde que existe justicia de reforma del proceso de la justicia penal procesal reformada, es el caso más grave y se hizo justicia en este caso más grave de 2 asesinos seriales. Las 4 personas que ellos asesinaron, 3 asesinados, 1 intento, era el comienzo de una lista de otros 10 encargados. Hay 10 personas encargadas en Chile por la Quintrala a Ruz, y si ellos no siguen presos, este hombre va a seguir asesinando, o terceras personas van a seguir asesinando por encargo de ella. Por tanto, es muy importante que ellos cumplan su pena, así como es importante que en casos tan calificados como estos, y refrendados en un voto de 5-0 por la Corte Suprema, en el caso nuestro,
Estas personas siguen en la cárcel porque son un peligro hasta el último día de sus vidas. No hasta los 75 años de edad, más allá de los 75 años de edad, siguen siendo un gran peligro a la sociedad. ¿Ustedes no tienen temor porque ella mantiene todavía recursos? Nosotros tenemos cuidados y tomamos resguardos. Ahora, Pilar Pérez, en octubre del año pasado, contrató los servicios del abogado Antonio Garafulit, que es el abogado del caso Cabal, con este objetivo, dice, realizar todas las gestiones posibles para intentar reabrir la causa, para que se revisen las actuaciones que se realizaron durante este juicio que la condenó. Dice que no se va a adelantar nada porque no quieren que personas que están interesadas en que esto no se realiza puedan intervenir. ¿Hay alguna posibilidad de que ella pueda reabrir este juicio? La misma pregunta se la hice yo al fiscal Gajardo y a nuestros abogados, y han dicho que no existe ninguna posibilidad de reabrir el caso porque no se puede demostrar ninguna iniciativa, acto o parte del proceso que se le siguió que pudiese ser reabierto, revisado o corregido, porque se hizo todo de acuerdo a las normas legales chilenas. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad de acuerdo con los abogados que yo he consultado. Perfecto. Klaus, estamos en esta facultad, aquí estudió Diego, finalmente egresó, se tituló como economista, como ingeniero comercial, con mención en economía y en administración de empresas. Y ustedes, con parte del dinero que recibieron por la demanda civil, decidieron crear una beca para estudiantes como Diego. ¿Por qué quisieron hacerlo? ¿De qué se trata esta beca? ¿Y cómo quieren seguir recordándolo? Diego fue un estudiante enamorado de sus dos carreras, administración y economía. No fue el mejor estudiante de su generación, fue un muy buen alumno, pero no fue el mejor. Y fue un ayudante de cátedra apasionado por sus alumnos. Y fue muy buen ayudante, muy bien valorado, reconocido por sus pares, por los estudiantes a quienes le hacía ayudantía, y los profesores a quienes le hacía ayudantía. Entonces, nosotros creímos que podía ser una buena forma de recordarlo en esta facultad, en este edificio, dando un pequeño reconocimiento material, un premio, o una beca, si se quiere, anual a aquellos estudiantes que son elegidos los mejores ayudantes de cátedra cada año, y son 4 cada año. Y acabamos hace 10 días atrás de dar el premio a los 4 chicos, 2 hombres, 2 mujeres, 2 de administración, 2 de economía, que realmente son tan apasionados por hacer buenos ayudantes como lo fue Diego. Ustedes también van a hacer un libro. El libro está avanzado y esperamos publicarlo de acá a fin de año. Me preguntarás, Matilde, ¿por qué se demoraron tanto? Porque es el libro más doloroso de los 15 libros que yo he editado o he escrito en mi vida profesional, en tema profesional. Es el libro más doloroso que hemos podido escribir. ¿Lo escribiste tú solo? No. La editora es mi mujer y una editora, gran amiga y compañera de curso de Diego. Ellas dos están preparando el libro, con la colaboración de una diagramadora muy buena también, profesionalmente. Y faltan un par de secciones, un par de capítulos de este libro que cuenta con 150 o 180 contribuciones de personas muy cercanas a Diego también. Muy bien, Klaus, con esto queremos terminar esta entrevista, este CNN íntimo, que partimos hablando de la economía, del país, pero que terminamos en esta escuela que fue tu escuela, que fue la escuela de tu hijo, de donde también se proyecta esa tarea que hizo él a través de estos nuevos estudiantes que van a poder seguir estudiando gracias a esta beca. Y bueno, conoceremos el libro a finales de este año. Te quiero agradecer por haber aceptado la entrevista, por haber aceptado hablar de Diego, de este caso, y por dar este diagnóstico a la economía y al momento que está pasando en Chile. Klaus Schmidt-Hebel, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti.
Ha sido un gusto, Matilde. Y a ustedes, muchísimas gracias también por habernos recibido en cada una de sus casas, por haber compartido este CNN íntimo con nosotros y como siempre los dejamos invitados para que sigan en la sintonía de CNN Chile y que se reencuentren con nosotros en 7 días más.